Hi, everybody. Hola a Thank you so todos. much for the Muchas invitation. gracias por la Sorry, invitación. I can hear the translation. Is that correct? Te está viendo la traducción. Hi, can you hear me? Ya, ahora sí. When I Hola, am hola. talking, I am hear Listo. the Bueno, bueno, translation. ya. Is that correct, right? Bueno, bueno. Okay. Hi, everybody. Thank you so much for the invitation. Hi, Ok, Johnny. bueno, muchas Unfortunately, due gracias to por la technical invitación. issues, I Hola a wasn't todos. able to Bueno, hear your talk. infor- It's a really pity. I'm pretty sure that was great. Um, bueno, afortunadamente no pude asistir, So I will talk pero about desde acá peace los and acompaño. violence and how we can Voy try a to hablar translate sobre ambientes de this paz knowledge that we get y from cómo brain science and podemos behavioral transferir science este to conocimiento que tenemos performing changes. de la So I will ciencia have my neural y de la disclosures. realización de cambios. Vamos a, So first of all, primero que I nada, am a neuroscientist. soy un neurocientífico. I am quite interested to Estoy the kind of interesado functionality that in the en, lab that I call bueno, it implementar este trabajo que lo llamo acá recognition el reconocimiento de la vida real. I am Entonces, interested to try to connect estoy both. bastante I have two interesado. hypotheses that I will start. One is a kind Mi of that I propuesta, call it like una es how we algo connect que our llamo the way that we la learn manera en que aprendemos sobre from las the lab. condiciones de How vida can en we el translate laboratorio, cómo podemos human aplicarlas behavior a comportamiento o a interacciones comportamentales reales en el trabajo diario. Y hay maneras simplemente de conectar internal o validation, de crear provide estas a kind of external validation validaciones for internas determination conectando diferentes medidas de social aspect in the lab conexión o with what emoción o is going to aspecto happen social en el in the laboratorio lab. con lo que va a This pasar en is la vida real. my Este tipo de approach to conexiones, y violence. ese es mi And we enfoque try a to la create violencia y estoy muy very kind of interesado factual en trabajar con vulnerability towards the diferentes violence rutas de to show vulnerabilidad para trabajar frente a la how violencia. that Les voy a works. mostrar un poquito al So first of respecto. all, Entonces, primero que nada, we have been shown with Nano that tenemos the acá experience of violence in hemos Colombia mostrado o ya sabemos, bueno, cómo se ha so experimentado la violencia en Colombia a nivel this is a nacional it's a y una low gran violencia. resolution. Esta This is an important factor es un factor have importante también que very tiene strong weight in una comparison manera bastante fuerte en comparación con muchos otros factores en temas de we salud also mental. advance the other También hemos estado institutionalization because estudiando in violence el problema de la institucionalización porque está relacionado con and the big la correlates violencia y las principales correlaciones asociadas what we con measure in the lo lab. que nosotros hacemos, lo que medimos en el laboratorio para tratar de llevar diferentes impedimentos comportamentales y diferentes participantes institucionales. Lo mismo lo hicimos con los agresores o criminales que inician temprano y cómo el diferente procesamiento inadecuado de la información social y sus correlaciones neurales de estos participantes, como tienen diferentes trastornos comportamentales, los mismos que hemos estado mostrando en el caso de pacientes neurológicos, algunas veces como por ejemplo con demencia frontotemporal, tienden a tener mayores problemas comportamentales y violación de las normas sociales. Entonces, esto es más o menos el enfoque que la ciencia o que las neurociencias toman o están tratando de utilizar para entender o tratar de ayudar a entender la violencia y obviamente cierto tipo de evaluaciones de autorregulación, empatía, convención social y diferentes patologías, desórdenes de falta de empatía y de utilizar para, por ejemplo, medir comportamiento criminal. Entonces, ¿cómo podemos considerar este método, este enfoque para este proceso de paz tan difícil que han llevado en Colombia para tratar de ayudar a cambiar, para poder procesar cómo no, este conflicto complejo desde diferentes puntos de vista sociales y políticos de 50 años? Este conflicto, primero que todo, no hemos mostrado estas mediciones, son, tienen un fuerte
sesgo implícito, sesgo tanto en víctimas como en combatientes, y esto es muy importante para hacerlo porque si queremos hacer cambios en este sesgo establecido por tanto tiempo, necesitamos tomar no solamente acciones explícitas, sino implícitas para aquellos que son más resistentes al cambio. Nosotros hemos mostrado también que podemos utilizar herramientas de la ciencia del comportamiento y de las neurociencias para evaluar a participantes con extrema tendencia hacia la violencia. Por ejemplo, se ven, a veces temas morales que tratan de caracterizar el castigo con base en la intención de lastimar versus el resultado, ya sea intencional, daño intencional o accidental, versus las que no tienen o no esperan resultados negativos. Hemos logrado caracterizar diferentes poblaciones que hemos terroristas, y quiero ser muy claro de que no se trata de excombatientes estándar. Estos grupos de participantes fueron personas extremadamente violentas que no representaban el promedio de los excombatientes, sino eran personas que habían asesinado de 100 a 2000 personas, habían estado involucradas en varias masacres. Entonces quería hacer este punto muy claro acá para no brindar ningún tipo de confusión. Es importante aclarar esto. Pero ustedes ven como acá con estas medidas de conocimiento social y con Machine Learning vamos a poder caracterizar estos pacientes, obviamente más que cualquier otra medida típica de cognición social. Pero luego lo que nosotros empezamos mientras empezamos a entender los factores que están asociados con violencia en una población más grande y los típicos excombatientes, tuvimos una imagen completamente diferente. Entonces, en este estudio, con 25,000 participantes, logramos evaluar diferentes factores sociales contextuales como identificación de los miembros, pobreza, y cómo la gente se identificaba con los grupos armados ilegales como las FARC versus otros, ¿no? Versus ciertas características como personalidad antisocial y ciertas matrices y medios sociales. Y logramos identificar los participantes que cometen diferentes tipos de violencia. Bueno, no quiero entrar en detalles, pero con gusto podemos discutir esto más adelante. Entonces, utilizando Machine Learning y inteligencia artificial, hemos logrado encontrar diferentes cosas. Primero que nada, ningún factor único estaba directamente asociado con la violencia. Entonces, no tenemos avaliación de una característica o traza de personalidad potencialmente asociada con la violencia y el resultado de la violencia, primero que nada. Segundo, tenemos que tener múltiples factores para tener una probabilidad de desarrollar violencia, y al combinar varias características, ciertas características, logramos como seleccionar las 20 principales que pudieran de cierta manera exitosa predecir los niveles de violencia en el pasado. Entonces esto es muy importante porque nosotros logramos identificar factores típicos y bueno, hay algunos factores sociales contextuales que eran más relevantes que los individuales. Este aspecto también es muy importante para las intervenciones, porque si nosotros nos enfocamos únicamente en aspectos individuales como rasgos de personalidad, dependen en verdad también de exposiciones individuales. En verdad, esto puede ayudar a diseñar intervenciones de corto plazo, pero también si nos enfocamos en factores sociales contextuales, cómo podemos cambiar las condiciones ambientales o contextuales para reducir o afectar la tendencia hacia la violencia, puede ser una gran oportunidad para intervenciones futuras. Ahora vamos a tratar de entender cómo las extremismos políticos también llevan a ciertos tipos de comportamiento. Entonces hicimos también un enfoque similar también con procesos de Machine Learning para tratar de predecir diferentes desenlaces de violencia o resultados de violencia, pero esta vez combinando también grupos políticos con pensamientos de izquierda o de derecha,
hemos logrado aquí reducir el número de factores utilizando diferentes métodos para identificar puntos comunes e identificamos factores también que son más individuales o más sociales, socioideológicos, factores políticos. Y con esto nosotros logramos predecir que algún tipo de violencia, pero algo interesante fue que nosotros no tuvimos fuertes diferencias entre grupos de derecha y grupos de izquierda. Esto es algo que la psicología social ya había mostrado, que la radicalización y la violencia está más asociada con la tendencia hacia la pertenencia a un endogrupo que con las particularidades de ese grupo, de los subgrupos o de los individuos. Entonces, algo importante, de nuevo, es que los factores de los sociales, cuando se combinan con los factores individuales, tienen una fuerte diferencia y son bastante similares entre, ya sean de derecha o de izquierda, ya sean, el tema es el radicalismo, ya sean grupos radicales, grupos militares de izquierda o de derecha. El factor importante es que es como la membresía y el sentirse atraído hacia los pensamientos radicales de esos grupos, ya sea de izquierda o de derecha. Y los factores individuales como tendencias de personalidad o síntomas psiquiátricos o tendencias antisociales, asociales, son más similares entre ambos grupos. Entonces, ¿cómo podemos hacer o qué podemos hacer con eso? Entonces, estas perspectivas comportamentales es un enfoque multidisciplinario desde la economía comportamental, psicología social y otras disciplinas están tratando de aplicar el sesgo o están tratando de utilizar estas teorías de sesgo para desarrollar a la persona, para desarrollar cierto tipo de comportamientos, para que pague los impuestos, para que reduzca la violencia, para que haga una u otra cosa. Y han explotado estos, por ejemplo, también durante la pospandemia. Ahora nosotros sabemos que tanto los cambios comportamentales han impactado en este proceso y cómo el inducir este cambio comportamental es importante para generar un cambio social y esto puede ser algo muy importante para manejar los temas de la violencia, pero no quiero ser ingenuo y quiero ser muy claro, ¿no? Entonces, ¿qué puede influenciar el comportamiento o podemos afectar el tipo de comportamiento? Pero, bueno, no podemos tampoco cambiar o tratar o acabar la violencia simplemente cambiando la comunicación frente a las personas para tratar de inducir cambios comportamentales. Necesitamos abordar los problemas estructurales, ¿no? Que más que simplemente tratar de hacer cambios pequeños. Esto para mí es importante porque incluso cuando, o a pesar de que yo promuevo los cambios comportamentales aplicados a las violencias, debemos entender que las inequidades estructurales siempre van a llevar hacia una violencia. Entonces quiero ser muy claro al respecto y quiero también para ayudar a entender esta idea de el cerebro o la salud cerebral o el capital neuronal es crítico usar la neurociencia si queremos entender cómo nuestra salud o cómo la adaptación o cómo es importante, necesitamos entender un poco más afuera del cerebro también, entendiendo los factores de pobreza, inequidades y contexto sociopolítico en los que están inmersos los individuos y que afectan al cerebro. No estoy diciendo que la neurociencia no sea importante, por el contrario. Es importante entender el cerebro en el contexto de los determinantes socioculturales y socioeconómicos, ¿no? Entonces, hay que desarrollar ambos aspectos. Entonces, cuando miramos a las intervenciones típicas, algunas de ellas que han sido realizadas en Colombia y otras con veteranos de guerra en otros países y otras personas, aquí vemos que a veces quedamos un poquito desilusionados en el sentido de que las intervenciones que van de 3 meses, 6 meses, que, por ejemplo, tratando de entrenar a la gente en estos aspectos sociales o en
habilidades sociales que son necesarias para tratar de hacer cambios comportamentales o tratar de manejar, como por ejemplo, temas como el estrés postraumático o cierto tipo de aspectos que están asociados con la experimentación de la violencia, pero vemos que los cambios son muy pequeños. Si queremos hacer cambios grandes, no podemos desarrollar simplemente intervenciones individuales de 3 meses o 6 meses para personas que estuvieran involucradas en conflicto por 3 décadas. Entonces es un reto muy grande que quiero resaltar. Entonces, primero que nada, cualquier intervención tiene que tener un diseño de largo plazo y tiene que enfocarse en factores mentales y biológicos, no solamente sociales, sino también para los temas y tienen que abordar. Y las intervenciones tienen que ser lo suficientemente largas y tienen la intensidad suficiente para manejar esto. No podemos hacer cambio con intervenciones de corto plazo y se encuentre más, pero con múltiples factores y cómo podemos aplicar este conocimiento para hacer cambio. También debemos entender diferencias individuales, no solamente en términos de paramilitares, por ejemplo, no solamente cuando pensamos en los factores complejos de víctimas y de víctimas y de agresores que han estado involucrados en la violencia porque no tenían otra oportunidad, porque estaban en condiciones de vulnerabilidad extrema. Una presentación para presentar estos aspectos. Entonces, debemos de desarrollar un enfoque mucho más individualizado o este tipo de intervenciones de Comisión Social son críticas de la cognición social, porque hay que enseñar a la gente a navegar en diferentes aspectos sociales. Y esto no es fácil muchas veces, no solamente por lo que tienen o por lo que han experimentado, sino también porque las intervenciones sociales son procesos extremadamente difíciles. Debemos entender diferentes aspectos. Podemos entender que las víctimas de desmovilización, de violencia, de ya sea de Colombia o refugiados sirios y muchos otros conflictos que tenemos alrededor del mundo, para ayudar a entender cómo los diferentes factores sociales hacen estos fenómenos, la integración, los procesos de paz, los hacen que son muy complejos o no. Entonces, no va a haber ningún tipo de procesos exitosos para intervenciones si no incluimos a la sociedad y si no abordemos el proceso de la paz desde los enfoques políticos y sociales. Simplemente quiero terminar y diciendo cómo estos procesos pueden ser sanadores. Muchos de pronto ya han tratado también, por ejemplo, utilizar el arte para tratar de lidiar para las vidas. Entonces, muchas gracias por la charla y estoy mirando y para esta invitación.